Ok, en algún momento probablemente lo pensaste, ¿sí? En una conversación de amigos o caminando por la calle en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Esta sería una muy buena idea para hacer un podcast. Y al igual que nosotros, si te atreves, el mejor lugar para empezar es Anchor, de Spotify, claramente. Es la forma más fácil para poder comenzar a hacer un podcast todo en un solo lugar. Déjame explicarte qué es lo que tienes. Anchor tiene herramientas que te permiten editar y grabar desde tu teléfono o computador. Puedes agregar la música de fondo que escuchas en todos nuestros capítulos, son de Anchor. Cuando publicas un capítulo, Anchor lo distribuye en distintas plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y si cometes un error, lo vuelve a resubir. Te permite también agregar fotitos o portadas para los distintos capítulos. Y tiene todo lo que necesitas para hacer tu podcast de forma más fácil en un solo lugar. Y lo mejor de todo es que es gratis. Si quieres partir tu podcast, partir tu aventura dentro de este mundo, descarga la app de Anchor para iOS y Android o entra a anchor.fm para empezar. Haz que tu voz se escuche, atrévete, haz tu podcast y después compártelo con nosotros para que podamos comentarlo en el podcast. Ahora, disfruta este capítulo. 1, 2, 3. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Impresionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Herrera. Héctor, ¿cómo está? Hola, auditores, tanto tiempo, que bueno, Sí, grabamos el día jueves y estamos grabando el capítulo nuevo el día domingo. Tampoco fue tanto tiempo y tuve el fin de semana contigo. Sí, no, pero siempre es una alegría volverse a juntar con ustedes y hoy día tenemos un gran invitado, ¿no? Un gran invitado, sí, nuestro invitado es Felipe, se me fue el apellido. ¿Cuál era tu apellido? Como Felipe y que después migró a Economía en Simple, ¿cachaste? Sí. Pero bueno, tenemos a Felipe de Economía en Simple. Se me fue el apellido, ando medio malo para los apellidos, pero Felipe tiene una página en Instagram que se llama Economía en Simple y lo que hace principalmente es tratar de difundir conceptos de economía. Así que Felipe, ¿cuántos seguidores tenés, no, Felipe? pero déjale que se presente primero. Ya. Felipe, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Hay una historia particular respecto a esto, así que Felipe, te dejamos. Adelante. Buenísimo. Primero que todo, muchísimas gracias César y muchísimas gracias Héctor por la invitación. Bueno, yo soy Felipe de la Fuente. Primero que todo, soy estudiante de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental. Lo he dicho en varios de los lives que he hecho en la página. Y fundador de la página de Economía en Simple. Hoy, a partir de hoy día, Economía con Pipe. Ahí a partir de hoy día. Un cambio nuevo. Wow. Sí, ahí tenemos una novedad. Este es el lanzamiento. Primicia. Sí, es un relanzamiento. Esto es mirando ya hacia el 2023 y hacia adelante, ¿no? Claro, totalmente, marca registrada. Perfecto. Sí, marca registrada. Impecable. Sí, entonces, eso, bueno, yo estoy en mi último semestre de universidad con el proceso de tesis, así que ahí un poco aliviando el tema del trabajo y todo. Y bueno, partiendo, ¿por qué surgió Economía Simple? Como que me fue gustando el tema de la economía a medida que fue pasando el proceso de 2019, como durante el estallido social, veía que la gente hablaba mucho de economía sin saber nada, sin entender. Bueno, en ese tiempo no es que yo entendiera mucho tampoco, pero me llamaba mucho la atención. Entonces ahí fue que empecé a sumergirme más en el mundo de economía, empecé a estudiar de a poco, empecé a escuchar muchos videos, partí principalmente en YouTube. Oye, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿De dónde tú sacas la información? ¿Qué encuentras que sea confiable y te genera pensamiento? Hoy día como fuentes, a diferencia de antes que ocupaba YouTube, ahora ya me dedico a ver fuentes así como OCDE, el Banco Mundial, Banco Central, Ministerio de Hacienda. Ya ocupo fuentes más técnicas en ese sentido para realizar los posts. Perfecto. Oye, incluso los del Congreso. Dale. Oye, y al final, o sea, sigue tu historia. O sea, nos contaste que partiste con el estallido social y que la gente no sabía. Y cómo esto ha ido evolucionando, cómo ha ido avanzando hasta ahora, cómo has llevado la página. Bueno, o sea, ya empezó, volviendo al tema del estallido, ocurrió todo eso en 2020. Cuando empezó la pandemia, el primer semestre, tuve la gracia de haber tenido un ramo de economía que se llama Ingeniería Económica, que tuve micro, macro y evaluación de proyectos. Y obviamente mi favorito fue
microeconomía y macroeconomía. Entonces empecé a trabajar mucho eso, me quedó gustando bastante. Y de ahí en adelante fue empezar a solo estudiar. Sí, claro, seguía a base de solamente video, no tenía tanto fundamento técnico hasta ese entonces, más que lo que había aprendido en el ramo de universidad, que era básicamente principios de economía de Mankiw, que es muy grande. Claro, tal cual. Y ya en 2021 ya empecé con la idea de, ok, aquí tengo que hacer algo de más concreto. Y así fue como en julio surgió la primera idea de Economía Simple y ya después en septiembre se lanzó como página oficialmente. Perfecto. Oye, tení 6.000 seguidores, tu propio te llama un fan club, ¿o no? Claro, bueno, ahora vamos para los 7.000, así que... Cacha. Oye, Bien, ¿qué crees que le gusta a la gente que lee tus podcasts? ¿Cómo te has dado cuenta que eso ha ido aumentando? Y aparte, al mismo tiempo te hago la pregunta, ¿qué temas te gusta tocar dentro de tu página? ¿O que encuentras que son importantes? Bueno, aquí el fundamento de la página es contingencia económica y conceptos. Aquí conceptos ya, por ejemplo, ver el tema como qué hace el Banco Central de su política monetaria, qué es la inflación, por ejemplo, o hasta temas que fueron en su momento contingentes como la dolarización, que de hecho por lo menos acá en Chile ya dejó de ser tan contingente, a diferencia de Argentina o Venezuela, que se está debatiendo todo el tiempo. Y eso por un lado de los conceptos, y por el lado de la contingencia ya ver temas de lo que ocurre el día a día acá a nivel nacional. Por ejemplo, el tema de la inflación, los informes de política monetaria, las reformas actuales. Y ahora recién estoy tocando temas internacionales y estuve con el tema del proceso constituyente. Ok. Oye, y que yo creo que es una pregunta un poquito más, le quiero llamar vocacional. ¿Por qué un ingeniero en sustentabilidad se le ocurre de un día a otro empezar a hablar de economía, siendo que yo te decía como que no es fácil meterse en el área de los economistas? El economista es bien orgulloso de su oficio. Entonces, ¿en qué momento como que dijiste, sabéis que me voy a meter a esto y me voy a meter en serio? Porque y tampoco es fácil, o sea, tampoco es uno parte así como se lee el Mankiw o se lee un par de cosas y uno parte sabiendo. Entonces son cosas que uno, incluso nosotros que tenemos formación, de repente se nos escapan los pavos. Entonces, cuéntame cómo fue este de un día para otro. Simple, me equivoqué carrera. Eso Tenía puede la suceder. respuesta preparada. No, bueno, la vocación sale porque, claro, primero que todo el tema medioambiental se complementa con el tema económico, de todas formas, sobre todo lo que respecta a políticas públicas. Los incentivos. Y el tema de los incentivos sobre todo. ¿Cuáles son los incentivos, por lo menos en términos económicos? De contaminar y todo el tema. Para permitir una transición hacia la descontaminación, en el fondo. O sea, como ese es como el cruce que hago entre la parte de economía que estaba viendo ahora con lo que estoy haciendo en la carrera. ¿Y por qué salía la vocación en particular de economía? Bueno, parte por el tema así como a mí me gusta un poco el tema de enseñar. Estuve siendo ayudante de ramos de matemáticas el año pasado y el primer semestre de este año. Además que también mi mamá es profesora de matemática, entonces tomo esa beta así como del tema de la enseñanza, que me quedó gustando bastante. Y como me estaba empezando a gustar mucho la economía y estaba viendo que a nivel de contingencia se estaban hablando básicamente puras cosas sin sentido, fue como, ya ok, esta es la mía. Y así fui escalando a poco. No, y así como también fui aprendiendo. Interesante. Pregunta y para aprovechar, por ejemplo, ¿qué pensáis de las pensiones? Supongo que igual el sistema FP... Eso lo hablamos más adelante. ¿Hay un tema? Sí, pero un tema como, ¿qué es lo que piensa él? Pero lo que quiero decir es como, él partió de no saber nada, ¿cierto? Partiste de no saber lo que es un fondo A, un B, un C y un D. Entonces, ¿cómo fue ahora que hoy día, cómo tú, sabiendo ya, ves el sistema, por ejemplo, de la FP? Pero eso igual lo podemos ver un poco, o sea, la podemos dejar un poco más adelante, yo te la puedo dejar guardada.
Ya, déjame recordar. Podemos buscar ese tema después. Sí. Para el tema de la reforma. Esta pregunta se la hacemos a todos los invitados que vienen, porque al final cuando uno está en esto, uno ve ciertos desafíos en temas de educación financiera. ¿Cuál crees tú que es como lo que más le cuesta a la gente? Los temas que más le interesan o que más le llaman la atención cuando tú haces como post. Yo creo que el desafío en el tema financiero en particular, que es un tema que poco manejo dentro de la página como tal, salvo cuando comparto temas financieros, y eso también lo he visto con otros colegas, eso es el tema de cómo la gente entiende el proceso económico y cómo básicamente ya yendo a lo básico, cómo entiende el dinero. Y después de ahí vemos cómo lo maneja y cómo lo valora. Claro. Y así también se puede ver cómo las personas empiezan a ser más exigentes en temas de educación financiera, o sea, así como a medida que le va interesando, así como, chuta, ¿cómo gestiono mis lucas? Básicamente. Y también, y eso va al tema educativo. La riqueza no puede ser sin saber administrar tus lucas. Tal cual. No podéis generar riqueza si no, ¿cachai? Claro. Y no es un conocimiento como que uno nació con eso, ¿cachai? Igual requiere un poco de... A menos que sea un genio, porque siempre hay, pero el común de los mortales necesita aprender qué es una tasa de interés y cómo funcionan las cosas, ¿cachai? Claro. Entonces yo creo que el desafío un poco es así como... ¿Cómo hacemos que la gente entienda así como lo que es la plata y ahí cómo manejarla de ahí en adelante? Y además, como tenemos este problema, particularmente a nivel chileno, obviamente también en otros países, de los ingresos medios, tenemos que ver cómo se va favoreciendo la creación de mayores ingresos, básicamente, claro. Y a modo de tener un pequeño delta o empezar a tener deltas para inversión y ahorro. Ok. Y antes de que pasemos como a todo lo que tiene que ver, como que al final del capítulo de hoy vamos a hablar de que yo le puse la pauta en crisis porque según yo está todo en crisis. Claro. Y está todo, pero mi pregunta es algo que no está en crisis, que es tu página. ¿Cómo proyectas tu página de aquí? ¿No te decís que estás como poniendo la pelota al piso, como se dice en términos futbolísticos, y viendo qué es lo que venía para el próximo año? ¿Qué son los proyectos como que uno dice, sabes que esto lo quiero hacer el próximo año, esto es lo que se viene? Háblale a tu fan. Sí, pues, háblale a tu fandom acá. Lo que están esperando escuchar, decir, oye, ¿qué es lo que se viene el próximo año? Que lo sigo todos los días. Claro. Ya, me informo con él. Más ahora que economía en Pipe, no es economía en simple. Sí. O sea. Ahora van a decir, ¿quién es Pipe? ¿Cachai? Van a empezar a preguntar, claro. ¿Quién es Pipe? Claro, ¿quién rayos es Pipe? ¿Quién, este admin, pololeando Pipe? Para que lo sepan las chicas. No, estamos solteros, así que... Ah, mira. Como dicen ahí, pueden escribirme. Directo, mándele un inbox por Instagram. Claro. Y bueno, sobre el tema de la proyección de la página, bueno, ahora que se está armando este recambio a economía con Pipe, la idea un poco de esto es generar más cercanía hacia los seguidores. Obviamente ya con algunos ya tengo bastante más cercanía, puedo conversar bastante y todo bien, pero la idea es como tener más cercanía y empezar a ver mecanismos para generar tanto mejor contenido, que yo creo que si bien he mejorado bastante en comparación al principio, pero todavía quedan puntos por mejorar. Y ahí formas de ir creciendo. También así como ya ver la idea de institucionalizar la página, así como, o volverme organización o quién sabe qué. Pero ya seguir en ese paso. Oye, yo creo que más lo profesional. Una derivada más adelante. Pero también tú eres más amigo de otra gente que tiene páginas y todo, ¿cierto? Es decir, te mueves en un mundo de colegas que hablan de estos temas. Me gustaría preguntarte qué le falta a las páginas de Chile hoy día. Ya, es decir, supongo que siempre hay algo que se puede ofrecer, ¿cierto? Es decir, quizá hacer más diseño, no sé, lo que sea, o entregar nuevos contenidos, o llegar a más allá, o que no todo sea pagado. ¿Qué crees tú que nos falta entregar a la gente que da comunicaciones, o lo que tú puedes ver? Son varios factores, porque por ejemplo lo que me pasó a mí fue que me costó entregar el contenido de manera sencilla, a pesar de que tenía esta premisa de economía simple, pero sin embargo a medida que iba aprendiendo se complejiza un poquito más. Se complejiza, así como yendo al terreno como tal. Sí. Eso por un lado, y lo que también iba aprendiendo es empezar a dar opiniones.
Así como, bueno, salvo que seas una ya te vuelvas una institución, ahí ya no hay mucho que hacer, salvo que tengas como un espacio de opinión o ese tipo de cosas. Pero si todavía no es una página institucionalizada, es una página cualquiera, como por ejemplo en mi caso, empezar a dar opiniones como básicamente como el formato de la editorial de la página. Así como, Claro, no sé. yo pienso esto de tal reforma, y de empezar a jugar un poco con los juicios de valor en ese sentido, más que quedarse así como el simple... Generar discusión. Claro, generar discusión, que eso no es lo sea importante. tan monótono el hecho de ya doy contenido, que la gente lo vea y chao. No, la idea tampoco es esa. Ok. Yo creo que Ya. eso falta todavía. ¿Cuándo se viene el levantamiento de capital aquí para Economía con Pipe? Para comprarle la casa Economía con Pipe y Eso yo creo que va a tomar tiempo, pero los NFT de Economía con Pipe. ahí vamos a hacer lo posible para que salga eso adelante. De todas maneras. Impecable. Oye, ya pues pasamos a la parte ya de la pauta. Héctor se adelantó y vamos a partir el tiro con el tema de las pensiones. Acá en general nosotros tenemos ya hemos hablado harto sobre de pensiones, especialmente la última semana, pero ahí tenemos la reforma de las pensiones que está dentro, donde está la discusión del 6%, si el 6% va completo a capitulación individual, si va mitad y mitad o va completo al fondo solidario. Está la discusión que nosotros con Héctor tenemos respecto a o sea, es un punto que yo levanto principalmente, y creo que lo conversamos con Pipe por ahí por Instagram, que es el tema de los informales, que como que da la impresión de que no existen, siendo que el 30% de la masa laboral. Tenemos cómo se va a recuperar un sistema que está luego de los 3 retiros, que está un poquito enfermo, un poquito golpeado. También hay un tema de confiabilidad que está detrás. Y finalmente, en caso de que se apruebe como llevar parte de estos fondos a este solidario, cómo se va a administrar. Durante la semana salió Mario Marcel diciendo que el nuevo sistema va a generar más rentabilidad con menos riesgo, lo que en finanzas es como como se dice ahora, red flag. Y también salió los diputados diciendo que la AFP se queda con la rentabilidad, cuando en realidad no es cierto. Entonces hay hartas como lo que se podría decir fake news dando vuelta. Entonces no sé, Pipe, ¿cuál es como tu visión respecto a lo que está pasando? Desde tu punto de vista, porque al final es interesante tu trayecto, porque tú prácticamente eres como un outsider de esta industria todavía, y aparte como estás estudiando, como tienes una visión un poquito más como de lo que sale en las noticias. Entonces me gustaría saber qué es como lo que crees que es lo que pasa con el sistema de pensiones, la reforma de las pensiones, y cómo ves tú esto desde afuera. No sé, como primero partir un poco con la pregunta de mi opinión sobre el sistema de pensiones, que lo habíamos hablado de las bambalinas. Yo creo que en general no es un mal sistema, sí, sobre todo porque cumple con su función, que es otorgar rentabilidad. Oye, y acá era mi pregunta anterior. Tú llegaste a un momento en que mucha gente demoniza a las pensiones sin saber de ellas, ¿cierto? Entonces yo quería más o menos tratar de entender si es que tu visión cambió una vez que entendiste el sistema, porque lo mismo que tú comunicas, que de repente la gente no entiende el sistema, claro, que la plata se invierte, ¿cachai? Que en ninguna parte te van a devolver las pérdidas, que es un sistema financiero, pero cuando uno de repente lo ve desde afuera dice, hoy me están robando plata, no sé cómo funciona, ¿cierto? Esa también me gustaría que lo explicara. Claro, o sea, sobre temas como cómo fui evolucionando mi conocimiento del tema de la AFP. O sea, yo desde un principio, desde la ignorancia, yo decía, ya, estoy a favor, pero sin saber cómo funcionaba realmente. Y a medida que fui estudiando, al final terminé ratificando mi postura de estar a favor del sistema general de AFP. Ahora, de que tiene falencias, tiene falencias. Por ejemplo, el tema del factor de educación que no hizo como todo el sistema de la AFP, fue algo que ayudó a que se formularan esta masa de fake news contra el sistema, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que se conformaran como un oligopolio financiero. Y eso también es un poco el problema de la AFP, que también de cierta forma le quita legitimidad, que es básicamente no invertimos la plata entre nosotros mismos, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo no? Me perdí ahí. No sé si me podí explicar. Sí, que en el sentido de oligopolio financiero voy que
al final, ¿en dónde invierten en general la AFP? Bueno, además de los fondos a nivel internacional, renta fija, renta variable, Okay. a nivel nacional tiene, ¿qué es lo que te genera más rentabilidad? Banco de Chile, Cencosud, Falabella, etcétera. Ya. Entonces ese oligopolio financiero. Yo ahí no sé, yo ahí quiero. Lo que pasa es que, a ver, no sé si, y acá puede que hayan cosas que incluso te puedan servir a ti. En general, las AFP tienen que invertir en activos que tienen cierta clasificación de riesgo. Clasificación de riesgo es cuál es, entre comillas, la probabilidad de que la empresa pague como su deuda, pague sus compromisos, no se declaren en quiebra. Y las AFP, por ley, tienen que invertir, creo que en cierto, como en la creme de la creme. Entonces, en Chile ya tenemos pocas empresas y eso te limita más la cantidad de empresas que uno tiende a invertir. Aparte, ¿qué es lo que sucede también? Sucede que cuando estábamos en el máster, me acuerdo que Jorge Salaibe decía que el mercado chileno sufre algo que sufre, no sé si sufre de algo, pero tiene algo que se llama una microestructura de mercado que es muy simple, desde el punto de vista de que si una FP hace algo, después todos lo siguen. Entonces se llama como el efecto manada, que se le dice. Entonces al final del día lo que sucede es que la AFP, dado que tienes poco para invertir, pocos lugares donde invertir acá en Chile, y tienes que invertir mucha plata, todo se basa en el dato y al final por eso todos empiezan a invertir en lo mismo. Todos invierten en Banco de Chile, CMPC, invierten en Cencosud, entonces porque pues, y más ahora que por ejemplo antes la AFP tenía mucha plata metida en la TAM. Y ahora la TAM no es viable, o sea, no es un activo que uno diga, ¿sabes qué? Es más, la TAM no está ni siquiera en el IPSA. Entonces, por eso como que se entiende eso de que está como... Ahora yo hago una pregunta creo que igual si es nuestro sistema de pensiones, ¿por qué no deberían invertir en nuestras empresas? Si al final esas son las que dan empleo, las que generan crecimiento, son las que no se van en los días malos, ¿entiendes? Entonces, o deberíamos hacer un sistema donde toda la plata se fuera a invertir a Estados Unidos, no sé, pues, sería como otra pregunta. Y nos veríamos mucho más expuestos como sociedad a un tipo de cambio, a todo. Y pero si el tipo de cambio. No, sí, pues, pero si invertimos en nuestras empresas, también lo que estamos haciendo es que haya empleo, que puedan crecer, si todos crecemos con deuda. Pero claro, si genera inversión, pero... Claro. Por algo existe la posibilidad de que inviertan tanto adentro como afuera y no exponerlo solo a uno u otro. Pero al final, Héctor, la limitación para el sistema. Claro, al final, Héctor, la limitación está en que tenéis pocas empresas que están abiertas, pues, eso se ha discutido, está muy documentado en términos de literatura financiera, de que al chileno no le gusta repartir el control de la empresa, y por eso tienen en Chile muchas empresas familiares, o sea... Claro. Y por ejemplo, y es lo que hoy día en la mañana estaba viendo el diario financiero y salía Fintual que estaba proyectándose de aquí a creo que 10 años más, y decían que ellos se veían saliendo a bolsa en Estados Unidos y no saliendo a bolsa acá en Chile. Entonces, ¿qué incentivos tú como Chile generas para poder decir, sabes qué? Yo quiero que estas empresas se abran en bolsa acá en mi país porque son chilenas, porque las AFP van a poder invertir acá, pero no, pues, o sea, y lo hemos discutido con el Héctor internamente, que es más probable que Notco, Betterfly, que Fintual salgan a la bolsa de Estados Unidos que salgan a la bolsa acá adentro, porque en el fondo no tienen incentivo para salir acá, no es como me dices, ¿sabes que voy a privilegiar? No tiene incentivo de ganancia. No tiene sentido, aparte, imagínate tú Fintual, tú Notco, te vas a Estados Unidos, haces rondas de financiamiento y te financia Lewis Hamilton, Roger Federer y te financia Jeff Bezos. Acá en Chile sería imposible si estuviesen abiertos en bolsa, o sea, ¿quién te va a financiar? Te van a financiar los mismos de siempre, entonces básicamente, ¿quién conoce Chile afuera? Básicamente, claro, de inversión financiera. Y entonces volvemos a la discusión de que acá en Chile la gente que tiene plata son los mismos que ya teniendo plata hace 50, 100 años, y claro, la única diferencia es que ahora en el fondo están entrando nuevos actores y estos nuevos actores están diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar tu juego, voy a irme a jugar afuera. Entonces al final como que no es ese tema. ¿Qué otra cosa te llamó la atención del sistema de pensiones chileno, Pipe? Ya volviendo así como un poco con eso y concordando con lo anterior, así como, claro, volviendo al tema de que cumplen con el tema de la rentabilidad, era básicamente eso, o sea, básicamente dentro de lo que se puede, dentro del pequeño mercado al final de capitales que hay en términos de empresas que hay, que fue lo que mencionamos, claro, es un buen sistema.
Ahora, ¿pueden incluirse más actores en el sistema en ese sentido? Yo creo que sí. Y ahí, por ejemplo... Eso es lo que pasó ahora con la reforma de pensiones ahora, ¿cierto? Como que vaya más competencia, ¿eso te gusta? Claro, y eso tanto en la reforma de ahora como en la reforma que se propuso en el gobierno de Piñera 2. Que se propuso que a través de licitaciones se iban entregando las cotizaciones. Sí, o sea, a mí lo que me pasa, y yo podemos hablar eternamente del sistema de pensiones, y con esto también lo hemos conversado esto, y acá quiero saber como tu opinión. Nosotros creemos que hay un tema serio que tiene que ver con el mercado laboral. Yo creo porque al final la gente dice, ¿sabes qué? Gano una miseria de pensión, pero en el fondo está a nosotros en ingeniería nos enseñan que en la teoría de conjunto, si uno junta poco o gana poco, va a cotizar poco y por lo tanto su pensión va a ser poca. O sea, como que uno no tendría por qué esperar que si uno, por ejemplo, gana por 30 años sueldo mínimo y cotiza sueldo mínimo por 30 años, va a esperar ser millonario y ganar, no sé, 4 millones de pesos en pensión cuando se jubile. Entonces como que hay cosas que uno, no sé, como que a mí me quedan cortos. Uno podría eternamente mejorar el sistema de pensiones. Yo igual creo que el pilar, por ejemplo, el tema de la PGU que está ahora, que complementa ciertas pensiones, es correcto, porque hay gente que de verdad necesita ayuda para eso, pero hay gente que hay personas que en el fondo el sistema no está siendo lo suficientemente eficiente para poder identificar a quién le tiene que llegar esa pensión y a quién no le tiene que llegar esa pensión. Y esa es una discusión, es una discusión eterna entre los economistas que creen que el Estado es el perfecto como alocador de recursos, que el Estado nunca se equivoca y que el mercado siempre tiene como las externalidades negativas, cuando en realidad son los dos los que se equivocan. Pero claro, totalmente de acuerdo. Pero tendemos, como por ejemplo, a decir, ¿sabes qué? El Estado tiene que venir, el Estado tiene que intervenir, y el Estado tiene el poder para intervenir, pero el Estado no lo hace bien. O sea, yo creo que el Estado tiene como un poder importante, pero en Latinoamérica en general me pasa que el Estado, si fuese una empresa, el Estado estaría quebrado hace mucho tiempo, porque es la única empresa que hace las cosas mal, pide más plata y lo sigue haciendo mal. O sea, todo el tema de la reforma tributaria, ¿cuánta plata se junta por la reforma tributaria al año? Y aún así los recursos están mal asignados. O sea, basta con ir a ver como los hospitales públicos y cómo se malgastan los recursos. Tenemos la malversación de recursos públicos de las Fuerzas Armadas, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo el Estado y lo que anda y las municipalidades son otro tema aparte? O sea, ahí entramos en otro círculo, entonces a mí lo que me pasa, y yo estoy de acuerdo contigo de que el sistema de pensiones como está ahora no es un sistema de seguridad social entendido bien. Es un sistema de fondos mutuos, rentabilidad, que te administra la plata para tu pensión nomás, pero no... Y que lo hace dentro de todo bien. Y lo hace dentro, o sea, nosotros tenemos amigos de nosotros que trabajan en la AFP y son gallos expertos. O sea, es gente que se dedica a hacer esto y al final también hay un tema comunicacional. O sea, en las noticias sale lo malo, se recalca más que lo bueno, y la gente se queda más con lo malo que con lo bueno, como en todo orden de cosas. Claro. Pero yo insisto, mientras no se den como las garantías que tiene el Estado para poder entregar cosas, como que me complica un poco, y como que no... yo leí todos los programas de pensiones de todos los candidatos de la elección pasada, y ninguno me convenció, ninguno es como algo que uno diga, wow, esto de verdad va a cambiar las pensiones, de verdad van a haber abuelitos que no han cotizado en 30 años, que trabajaron en el campo, porque los tíos de mi mamá hicieron eso, y no, yo no veo una solución así como a corto plazo. Veo intención, más no veo solución. No sé cómo lo ves tú, Héctor. Pero es que yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo que a lo largo siempre se ha visto así como propuestas bonitas, propuestas fáciles, pero que o no han avanzado, o son propuestas que derechamente tienen solución de cortoplacista y a largo plazo nos quema todo. Un gran ejemplo de ello fueron los retiros del 10%, que decían que esto es sí a la seguridad social. Al final, ¿qué nos quemaron ese cuento? Ahora tenemos inflación y además tenemos menos... Bueno, ese otro tema. Tenemos menos fondo al final. Pero volviendo al tema,
teniendo propuestas cortoplacistas, al final nunca avanzamos en el tema pensiones. Y lo que tú dijiste sobre el mercado laboral es súper importante, porque hoy día, imagínate, una situación de mercado laboral precario, hoy día estando con un aumento del desempleo, un aumento de la informalidad, que ya llegamos a casi el 30%, dijiste tú, habiendo aumentado un 3% respecto al trimestre anterior. Entonces, ¿por qué no se ha hecho un trabajo, o quién sabe si se está haciendo o no, por parte del gobierno para efectivamente tener una reforma laboral que permita mayor certeza, menos rigidez al final en el mercado? Que yo creo que eso es uno de los factores fundamentales para que, en consecuencia, tengamos problemas de salarios bajos, problemas de pensiones bajas, tenemos problemas de que tenemos pocos profesionales, muchos están yendo a informalidad. Claro. Entonces, esa suma de factores yo creo que se debería empezar a ver desde ahora ya, en paralelo con el tema de las pensiones. Por último, que se empiece con el tema de los estudios ahora, pero que se empiece a hablar del tema. Además de la postergación de la edad de retiro. Bueno, es que ese es otro tema, porque las soluciones que dan, o sea, las soluciones que dijo, por ejemplo, la Comisión Bravo para el tema de las pensiones, uno, aumentar la cantidad de cotización, que ¿sí? Nosotros lo hemos dicho, que es como andar a decirle a la gente, sabes que vaya a ganar menos plata en términos de sueldo líquido, ¿por qué? Porque va a aumentar tu cotización y va a ir a este demonio que son las FPs que te van a hacer perder plata, o sea, se van a robar tu plata. Entonces, o también andar a decirle a la gente que llega a trabajar, no sé, por 35 o 40 años, ¿sabes que usted va a tener que trabajar 5 años más para poder jubilarse? Entonces, no es fácil, no son discusiones que uno diga, pero mira, claro, son súper impopulares. Entonces, como que lo que también hablábamos, y ahí tú decías que en el fondo también hay que pensar en el largo plazo, pero hay gente que no tiene largo plazo, Pipe. Entonces, por eso te digo, el problema no es simple, y yo creo que nadie tiene como la varita mágica o la solución para hacerlo, porque en el fondo necesitas primero aumentar las pensiones de la gente que ya está entregado, o sea, la gente que ya lleva cotizando 30, 35 años, claro. Y pensar qué es lo que hay que hacer con la gente que está en sus 40, en sus 30, incluso nosotros con Héctor, que estamos ya entrando en los 30. Sí, pues derecho a los 30, entonces como ya hay que pensar qué es lo que se va a hacer. Incluso la generación tuya que viene, nuestro hijo, entonces como tiene que ser como un mix, y como te digo, no es una solución que uno diga, wow, la tengo. No es fácil. Y tiene que ir discutiéndose al final. Claro. Oye, y pasando para que vayamos moviéndonos un poquito más, una de las cosas que llama la atención es que la reforma de las pensiones está supeditada a la reforma tributaria, que lo que busca es como... PGU. Claro, no, la reforma tributaria. Entonces... El PGU depende de la reforma tributaria, el aumento. Claro, pero la PGU ya se está como entre comillas haciendo, pero se quiere extender para la reforma tributaria. Claro, tenéis toda la razón. El aumento a 250.000. Entonces, ahí hay un tema de timing, porque en el fondo el gobierno tiene que entrar, a convencer a la gente de que la reforma tributaria es lo correcto que hay que hacer. Es lo que hablábamos de que está este saquito roto y que hay que meterle más plata y decir, ¿sabes qué? Nosotros ahora sí que sí la vamos a hacer bien. Entonces igual es como complejo entrar, no sé cómo ves tú el tema de la reforma tributaria, más como desde tu visión de como estudiante, que es igual. A mí me llama la atención de que como seas como un outsider de todo, como de toda la gente con la que hemos la que hemos entrevistado, sí. O sea, yo sé como me sumo así como a la línea de que la reforma tributaria va en la dirección correcta. Ahora tengo mis apreciaciones, por ejemplo, el tema del impuesto al patrimonio, que yo creo que derechamente no debería ir por un tema de que no hay capacidad de fiscalización, pero el resto de la reforma en general tiene un sentido correcto, digamos, mayor progresividad, impulsar medidas contra la elusión y la evasión fiscal, que yo creo que está bien, el tema de eliminar exenciones que se propuso incluso con la Comisión Vergara del gobierno anterior, con Ignacio Briones como ministro en aquel entonces, y el tema del royalty, que ha ido avanzando lento pero seguro, y en ese sentido va por un buen camino. ¿Qué creo yo que pudo haber faltado también de la reforma tributaria?
el tema de la base tributaria, de que personas como por ejemplo yo, que ganaba un sueldo por ejemplo por debajo de los 600.000, que es el tramo mínimo que paga impuestos, no pagamos nada. ¿Y quiénes son los que pagan impuestos? Creo que el 20 y algo por ciento, porque creo que el 73% de la base tributaria que no paga impuestos a la renta personal. Entonces, eso ya es un pequeño problema que quizás no se consideró por un tema de que, claro, como estamos en un momento de crisis, no vamos a tocar a los que están más perjudicados. Los que están más perjudicados, vamos a tocar a los que están más arriba, lo cual creo que es justo y injusto al mismo tiempo, porque claro, es justo por el tema de progresividad, pero es injusto porque se les achaca el problema a ellos solamente y no a todo el conjunto, y es por eso que no se logra concretar esto de llamado pacto fiscal. No, de acuerdo. Y al final tú también estás es decir, dado tu pensamiento, lo que podemos ver es que te gustaría también una reducción de los impuestos a las corporaciones, en definitiva, que podamos aumentar el crecimiento económico desde otros lados también, ¿cierto? Claro, y en ese sentido, por ejemplo, lo que hace el gobierno, lo que hace la propuesta de reforma tributaria va en sentido correcto, por ejemplo, porque claro, disminuye el impuesto a la renta corporativa de 27 a 25, con la condición, y esto es lo que me pareció novedoso, que ese delta de 2% se invierta en investigación y desarrollo. Imagínate, sobre todo considerando que Chile es de los países de la OCDE que menos invierte en investigación y desarrollo, un 0,3%. Es un aumento de productividad en poder darlo en investigación, en que se puedan seguir haciendo cosas, sí. ¿Y eso en qué impacta el tema de la investigación y desarrollo? Creación de mercado, y ahí puede mejorar la productividad y el tema de los sueldos. No, impecable. Entonces, en ese sentido, la reforma va en sentido correcto. Sí creo que deben hacerse esos arreglos que comentaba, el tema de la base tributaria y el tema de eliminar el impuesto a los super ricos, que creo que no sirve. Ok, impecable. Oye, dentro de lo que también tenemos, estamos en un contexto que ya, o sea, es sabido que estamos en un contexto de alta inflación, pero no sé, el ministro Marcetti dice que para él la medicina de subir las tasas al techo, a máximos casi históricos, está funcionando, y que al mismo tiempo estamos viendo cómo los precios en el fondo deberían ir regularizándose, amén también de la pega que hace el Banco Central, la autonomía que muchos no querían que el Banco Central tuviese, y ¿cómo ves tú que podría ir avanzando como este tema inflacionario? ¿De qué forma ya podríamos ir viendo como algo un poco más regular? O sea, yo tengo mi teoría, Héctor también creo que tiene la suya, pero me gustaría saber qué es lo que tú has visto, cómo lo has investigado, y en una de esas tenemos notas distintas. Yo creo que a la larga no vamos a tener tanto así como notas distintas, porque, claro, por ejemplo, yo creo en lo personal que, y obviamente con base técnica, que a medida que el Banco Central iba aumentando las tasas, ha logrado generar el efecto que se quería, que era básicamente desacelerar este gran rebote que tuvimos en 2021, que claro, como le llaman algunos el gran rebote del gato muerto. Entonces, considerando eso y pensando en que tuvimos casi 80.000 millones de dólares como liquidez, 50.000 millones de dólares por los retiros y 30.000 millones de dólares en lo que fueron los ingresos familiares de emergencia, los IFE, creo que el efecto que tuvo el aumento de las tasas, que en este caso fue, algunos podríamos decir que excesivo, pero yo diría que fue excesivo, pero fue necesario también, que de modo de ir agotando la liquidez lo más rápido posible, al mismo tiempo que también se iba eliminando restringiendo la posibilidad de acceder a crédito. Y ahí entran los efectos de desaceleración y la recesión en la que vamos a entrar ahora. Entonces, en ese sentido, y con esto termino, y ya lo podemos ver también incluso con los datos de septiembre y octubre, ya la inflación está empezando a ser lento pero seguro, de a poco, así que yo creo que en ese sentido se está logrando cumplir
otro de los fundamentos del aumento de tasa de política monetaria. Bueno, esa es una de las cosas que para eso sirve, ¿no? Y como te decía, la medicina es media amarga porque nos va a generar probablemente recesión. Dentro de las cosas como decía este economista, un crack, Ricardo Caballero, que hablaba que al final se trata de destruir lo que hay de riqueza, como en términos feos se dice, pero al final es un poco eso. Lleguemos a la recesión para normalizar la economía. ¿Sabes que yo no lo veo así? Porque nosotros, en general en la teoría económica, cuando las tasas se suben, generalmente lo que se hace es como decir, ¿sabes qué? No necesito que consumas ahora, necesito que te compres el plasma para ver el mundial ahora. Si no, necesito que ahorres la plata para que deje de circular tanto y por lo tanto la demanda baje y los precios tiendan a regularizarse. Y en el fondo lo que tú haces es como reducir el consumo, pero la recesión se produce cuando en el fondo se te pasa la mano, apretáis mucho el pedal. Uh-huh. Y después no hay cómo volver a acelerar. Entonces, bueno, una de las cosas que se comenta, y lo hablamos con el otro día, es que hay economistas que dicen que ya el primer trimestre, en enero, en teoría del 2023, ya deberíamos ver la primera baja de tasas de interés. ¿No? Pero eso también va a depender de lo que viene con Estados Unidos. Yo también, bueno, ¿no? es que es el tema, ese es el tema, porque acá todo lo que estamos hablando hoy día, que es 13 de noviembre del 2022, depende de lo que se llama en economía el ceteris paribus, que es que en el fondo todo se permanece constante y que asumimos que todo se va a aparecer. Pero ponte tú que mañana Putin se despierta y dice, ¿sabes qué? Vamos a tirar una bombita. No, se acabó, bombita se acabó. Por acá. Claro, entonces como que al final del día seguimos muy expuestos a lo que pasa afuera. Querámoslo o no, seguimos muy expuestos al dólar, seguimos muy expuestos a lo que pasa con el petróleo, que es el activo más inflacionario de la economía mundial, y seguimos también a puertas de conocer qué es lo que va a pasar con el acuerdo constituyente, que supuestamente debería estar a finales de octubre. Estamos a 13 de noviembre y todavía no pasa nada, y parece que están pateando la pelota al córner porque en el fondo no se llega a acuerdo, y al final eso también te suma, y basta con ver el dólar, que me da mucha risa porque cuando yo trabajaba en uno de mis ex empleadores, me pasó después del estallido social que yo vi subir el dólar 60 pesos en un día. Y me acuerdo que le saqué la foto, tengo la foto por ahí del dólar cuando pegó los 800 por primera vez. Y yo estaba, histórico, nunca va a ser de nuevo. Y después cuando me fui, mi jefe me mandó fotos a los 900, mi ex jefe me mandó fotos a los 900 y a los 1000, y creo que a los 1050. Y me dice, viste, mufaste, empezó todo esto a subir, y ahora todos andan sacándole fotos al dólar, al prompter del dólar, porque ahora en el fondo ya estamos acostumbrados a ver un dólar por sobre los 800 ya hace mucho tiempo. Entonces, la teoría dice que cuando la incertidumbre de todo esto tienda a pasar, o no se pongan de acuerdo, va a ser mejor para el dólar y mejor para los mercados. Por eso el dólar está empezando a bajar. Aparte que también se está viendo lo que va a pasar con las tasas del Banco Central, que el Banco Central va a decir, ¿sabes qué? Me pasé, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a ir bajando las tasas un poquito para que la gente consuma un poquito más. Básicamente reactivar la economía. Después, como pero es que, lo que dice churra, mira, lo excedimos un poco. Claro, por eso hablar del exceso, que fue excesivo, pero al mismo tiempo fue necesario. Fue necesario. ¿Qué es lo que pasó en los 70 en Estados Unidos? Que en los 70 en Estados Unidos la Reserva Federal forzó una recesión para poder controlar la inflación. Claro, pero por la crisis del petróleo que tuvieron, que generó la inflación. Exacto. Y por primera vez el tema de los cheques de oferta. Exactamente. Porque, bueno, ese es otro tema. Que el Banco Central y a la Reserva Federal, y lo hablábamos con esto el otro día cuando nos juntamos, se le echa la culpa de todo, pero hay cosas que el Banco Central no puede hacer, pues. El Banco Central no puede salir a construir, no puede salir a decir a los trabajadores, hoy necesitamos que los envíos se hagan de forma más eficiente, no puede ir a construir carreteras, no puede ir a fomentar la industria por parte de la oferta. Parte de su rol, claro. No,
Claro, entonces como que... Y está bien que no pueda. No, claro, y oye, está bien que no pueda, pues si su rol es solamente velar por la estabilidad de precios, o sea, y la estabilidad de precios a mí de la inflación. Y en Estados Unidos, en el fondo, el mandato también incluye el tema del trabajo. Entonces, por eso a la FED se le critica tanto, porque es tan autónoma, pero dado que tiene dos mandatos, como que tiene los dos brazos atados. Y si tira mucho de uno, el otro se cae, si tira mucho del otro, el otro se cae. Entonces como que tiene que buscar como ese equilibrio permanente. Oye, y una de las cosas que ha pasado con esta alza de tasas tiene que ver con el tema inmobiliario. Me imagino que a ti el tema inmobiliario como que no te... Lo vi un poquito más de lejos todavía. Pero sí, o sea, por tu edad... Sí, por tu edad lo vi un poquito más lejos que nosotros. Pero... ya si no estamos tan lejos tampoco. No, pero las preocupaciones cambian muy rápido, ¿sí? Sí, eso igual es cierto. Pero, ¿cómo ves tú cómo ha ido evolucionando este mercado inmobiliario? Hemos visto que está cada vez más débil y esperamos que cuando las tasas bajen podríamos empezar a ver ya un poquito más de recuperación. Estamos viendo que, ponte tú, las constructoras están teniendo que ¿cómo se llama esto? Reordenar sus pasivos, sus deudas, reestructurar. Entonces no está fácil, especialmente para todos los proyectos que están ahí. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que has logrado capturar durante estos últimos meses? Aquí volvemos al final al tema de lo que ha hecho la tasa política monetaria y un poco de los problemas que derivaron de los retiros del 10%, que implicó menos liquidez, achicar el mercado de capitales, por ende tenemos menos recursos y más con las tasas de política monetaria elevadísimas, una UEF también al alza y un aumento también de la tasa de crédito hipotecario. De hecho, creo haber visto una noticia hace poco que volvimos a subir así como nuevamente a otros máximos. Entonces, desde ese lado, con todo ese suflé de situaciones, era más que, no sé si era tan sabido, pero se podría ver venir un problema crítico en el tema del mercado inmobiliario, sobre todo si incluimos los factores externos que son el precio de los materiales de construcción, que fue otro factor producto de la pandemia misma, con la crisis de logística y todo eso. Entonces, la suma de todo eso al final va a ser mucho más lento de lo que se podría esperar de la recuperación del mercado inmobiliario. Lo que sí se puede ver como un alivio el tema de los apoyos que de alguna forma está prometiendo ahora o trabajando en conjunto entre el gobierno y los sectores de construcción para reestructurar los contratos de forma tal que puedan tener un poco más de espacio para no tener que irse a reestructuraciones y quiebra al final. Sí. De acuerdo. Oye, es interesante el tema de la UEF porque hay una cosa que el normal de la persona no sabe. Porque todos dicen, la UEF que solo sube. Pero cuando hay deflación, la UEF baja. Exactamente. La UEF baja cuando hay IPC negativo, porque como la UEF va... Eso no pasa muy seguido, ¿no? No, pues no pasa muy seguido, pero cuando yo me acuerdo cuando entré a trabajar el 2018, 2 o 3 meses tocó con UEF negativa, incluso con UEF cero, que la UEF queda fija todo el mes. Entonces, como que la gente dice, siempre sube. Ya, pero depende del IPC. Si la canasta baja de precio y el IPC es negativo, vaya a haber precios negativos. O sea, y es probable que, o sea, no quiero decir que vamos a ver precios negativos, pero es probable que lo veamos en un futuro. No, caída del IPC, IPC negativo, no precios negativos, eso no existe, a menos de que estés comprando futuros de petróleo el 2019. La cagó. Verdad. Cuando llegó la baja histórica, que no valía nada. Un barril de petróleo valía como menos $20, lo que era irrisorio. Básicamente te pagaban por quedarte con los barriles. Sí. Claro. Te pagaban porque y ni siquiera eran contratos físicos, porque no sé si tú sabes que hay dos tipos de contratos para el tema de los commodities. Está el contrato físico y el contrato de compensación. El de compensación, lo que tú haces es que te pagan es como una apuesta. Lo que tú haces es que dices, ¿sabes qué? Yo creo que va a subir y te pagan por el diferencial que hay entre el precio al momento de cierre
y eso, y está el físico, donde a ti te mandan los barriles de petróleo y tú tienes que saber qué es lo que hay que hacer con ellos. Entonces, está como estos memes de los gallos estos de Reddit, que lo que hacen es que compran como, en vez de comprar el de compensación, compran el físico, y llega como el camión afuera de su casa con los 50.000 barriles de petróleo, los gallos no tienen dónde tenerlos, pues los tienen que... y se los dejan ahí. Oye, bueno, no me acuerdo cómo se llaman ese grupo, los de Wall Street. Wall Street Bets. Wall Street Bets, ¿no? Que estaban contando. Sí. Claro, oye, que hicieron lo mismo con el tema de los objetivos en 2021. 2021, en febrero, sí. Oye, para la gente que quiera seguir como profundizando temas de economía, temas de esto, como y tú que hiciste como esta vuelta, ¿qué le recomendarías como para poder ir profundizando como estos conceptos o ir adentrándose? Aparte de seguir Economía en Pipe ahora o escuchar este podcast. Economía con Pipe. Economía con Pipe. Claro, bueno, aparte del tema de seguir el contenido, que la gente se empieza a meter un poco así como partí yo, por ejemplo, escarbando en YouTube, así como con contenido de libro, derechamente, o, el mejor de los casos, como hoy día veo muchos libros digitales, que empiezan a observar, digamos, resúmenes o los libros completos. Sí, cuánto tiempo, así como para el que esté como interesado en el tema de economía. Claro. Yo creo que en ese sentido vale la pena. ¿Algún libro que tú recomiendes? Yo partiría siempre con los principios de economía de Mankiw. Y de ahí con economía, y macroeconomía también de Mankiw. Tiene otro de Paul Krugman. Mankiw es bien criticado. No sé si te acordás, Héctor, cuando nosotros entramos a la universidad Mankiw, como que habían profes que decían que el Mankiw como que no era como el favorito. Pero ahí cada uno... Sí. Pero un buen libro, la introducción de la economía. Sí. Yo me acuerdo que había como cuando pues nosotros entramos y ponte tú en la FENO 90 y tiene el tiro el primer curso de economía que es introducción a la economía. ¿Ya? Y de ahí después de eso tú tienes como, no sé, pues hay ¿cuántos profesores? Eran 10 profesores que te hacían clases. Y la gracia es que el primer curso de economía te lo hacen todos los cracks. Entonces te lo hace Dante Contreras, Lander Reche, Joseph Ramos y al azar. Entonces, claro. Y dependiendo quién te toca, cada profe tiene como su libro favorito. El introducción a la economía, la gracia que tiene es que es como el curso más libre que hay por lo menos donde estudiamos nosotros, porque el profesor puede o seguir al pie de la letra el Mankiw o hacer 6 que yo no voy a usar este libro, voy a usar este otro libro. No, van a hacer combinaciones al final. O claro, van haciendo combinaciones. Entonces cada profesor lo pasa como él cree que debería ser mejor. Y la gracia de ese curso es que cada profesor también tiene como su sesgo. O sea, por ejemplo, un profesor puede decir, ¿sabéis qué? De los 4 meses que dura el semestre, voy a pasar 1 micro y el resto vamos a ver todo macro. O voy a ver 3 meses micro y el último voy a ver macro. Entonces como que se da esa libertad, que al final era interesante porque después cuando uno veía los cursos de intro micro y de intro macro y sabía con quién te tocaba, y ahí uno podía elegir, y ahí se notaba la diferencia entre los que habían tenido más micro y menos y más macro, los que pues, a mí me tocó 50-50. No sé, Héctor, ¿a ti con quién te tocó? ¿Tú te acordás? Sí. No, sí fue un buen curso y todo, pero yo creo que al final, más que depende, bueno, tu nivel de estudio, pero yo creo que sí, todo es horas hombres, al final, si no somos capaces de dedicar tiempo, yo creo que la economía hoy día igual por YouTube es más fácil de repente que entrando al Mankiw. Sí, también. Creo que no sé si es tan simple entender una oferta, una demanda, igualarla y sacar el excedente del consumidor, el excedente del productor y entrar a definir ese tipo de conceptos que si alguien te lo explica más simple son nada, es decir, es como el margen. Claro, si en ese sentido, por eso hay como canales de YouTube. De hecho, yo en su momento seguía Economía y Desarrollo, que te seguía la línea del libro de Mankiw, pero era como muy básico. Entonces lo encontraba, además con dibujo, entonces lo encontraba entretenido y lo entendía. Era captable para el que entendía poco de economía. Lo mismo puede ser como temas como Khan Academy, por ejemplo, que es este portal de educación. Sí. Eso también sirve mucho porque también son plataformas que te muestran la materia de manera sencilla y no es tan engorroso. Bueno, ya. Es de libre acceso.
impecable. Oye, y al final, bueno, en la pauta siempre tenemos una cuestión que le llamamos tema al aire, donde le preguntamos opiniones a los invitados respecto a los temas de contingencia. Tenemos lo que está pasando en Estados Unidos, que Estados Unidos está derechamente subiendo las alzas de tasa. El miércoles hubo una alza de tasas por parte de la Reserva Federal y dicen, ¿sabes qué? Vamos a seguir subiendo, pero le vamos a poner un poquito el pie vamos a sacar un poquito el pie del acelerador con las alzas de tasa y vamos a subir un poquito. Creo que fueron 0,75 puntos base. Era lo que se esperaba, sí, era lo que se esperaba, 75 puntos base, pero en el fondo Jerome Powell dice, ¿sabes qué? Vamos a ir viendo, vamos a ir tanteando el terreno, así que le vamos a sacar un poquito el pie del acelerador para ver hacia dónde vamos. Vamos a esperar los datos inflacionarios de diciembre y ver qué es lo que va a pasar después con el próximo año y vamos a ir viendo, pero en el fondo el mercado dijo ok, es mejor de lo que esperaba. Incluso con esto el otro día comentábamos que hubo un día que el Nasdaq subió creo que como un 7%, fue extraordinario. Se sumó los índices de actividad económica. Mostraron que la inflación es menor a la esperada. Sí. Ya, cuando pasó el entonces es interesante el tema, el baile que tiene la Reserva Federal con la inflación, porque hay meses que sale la inflación primero y después sale la Reserva Federal hablando, y este mes pasó que la Reserva Federal habló primero y después salió el tema de la inflación. Entonces dependiendo del mensaje pasan estas cosas que o te caí un 5% o te subí un 7%. Entonces, ¿cómo ves tú desde el punto de vista como desde afuera? Como lo que viene y cómo le va a pegar esto a la economía chilena en general. Uy, es una pregunta compleja porque, claro, ¿qué implica que Estados Unidos al final aumente su tipo de interés? Básicamente que el dólar se encarezca a todo el mundo. Claro. Y sobre todo en Chile, que somos uno de los varios países que estamos muy expuestos a ese tipo de aumento del tipo de cambio producto del aumento de tasa. Claro. O sea, además del factor de cobre y el factor de incertidumbre. Pero sobre todo también influye bastante el tema de los tipos de interés. Y es impresionante el por qué al final decidió aumentar un poco más el tipo de interés allá. Porque primero se supo el tema de la actividad económica, que al final el PIB trimestral había salido de la recesión técnica. Creo que había crecido en 2% de la economía. 2,6. Pero dicen que es engañoso. Claro. Entonces, al final se supo ese dato y al final todos se volvieron de alguna forma locos, así como, chuta, la Fed al final va a tener un problema y ¿qué es lo que va a hacer? Y a los días siguientes, aumento de tasa. Después la inflación se sabe que es menos de la esperada, el dólar index se va para abajo. Yo lo veo como algo fortuito al final del día, porque perfectamente se te pudo haber salido para el otro lado. O sea, claro. Estaban todos los indicadores de las materias primas y todos los precios, los futuros, que ya te decían que los precios ya deberían estar bajando, pero no estaban bajando. Pero al final igual son cosas fortuitas. A nosotros nos pasó a Powell en septiembre. Powell salió diciendo, no creo que Estados Unidos esté en recesión, y al día siguiente salió el PIB negativo. Entonces como que en el fondo son como temas como tan puntuales desde el punto de vista del timing de cómo sale, que al final eso igual te complica y te deja como una situación media extraña. Claro, entonces en el fondo que pasan es, claro, puede ser un poco o entre engañoso, difícil de entender qué es lo que está pasando. Claro. Porque al final Estados Unidos, la Reserva Federal busca poner mayor tasa, buscar mayores restricciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre todo lo contrario al final? Entonces ahí es como está la disyuntiva, así como... Porque la economía estadounidense funciona completamente diferente también. Son mucho más consumidores, es otro tipo de economía. Ahora, eso igual a mí me preocupa, cómo después al final ellos van a querer bajar las tasas, pero no sé si para todos va a ser funcionar de la misma manera, ¿cachai? Si es que todos van a poder bajar las tasas o si hay algunos que se les va a hacer más complejo la reducción de inflación también. Claro, y ahí también va a depender, gran parte de lo que haga la Reserva Federal con su control sobre la inflación y al final del día el control de la estabilidad de su propia moneda a nivel mundial, que también depende de factores así como inflacionarios, pero también de factores de cuánto vaya a rentar su bono de deuda al final. Eso es un activo bastante interesante en términos de mercados internacionales. Impecable. Entonces ahí lo que va a depender también de lo que haga cada país.
Por lo menos en el caso de Chile estamos, yo creo que en buen camino. Sí. Oye, habría que repasar. Yo quiero saber cuál es la opinión de Economía en Pipe de dos cosas. Uno, tenemos lo que está pasando con el drama de las criptomonedas de esta semana, que yo creo que es una teleserie que todavía no ha terminado, supuestamente, y lo podríamos... ¿Te gustan las cripto, Pipe? En su momento me gustaron. Ya no. Ya después me fui alejando Sí, tiempo pasado. Estuve así como viendo... Todos los días. No todos los días, pero así como viendo como caso a caso de cómo iba evolucionando. Es que también depende de cuándo uno se haya metido. Si te metiste en noviembre del año pasado, cuando estos costaban 69.000 pesos $69.000 cada uno, y ahora uno las más felices, 16, 17, claro, pues no es lo mismo. No es lo mismo, pues no es lo mismo. Para nada. Entonces, pero mira, acá aprovechamos de contarle algunas cosas que han pasado desde el capítulo que grabamos el jueves con Héctor. Donde supuestamente esta empresa que es FTX, que es el segundo exchange más grande del mundo, se declaró en quiebra porque no podían pagar, que tenían problemas de caja importantes, y ahora estamos en la etapa de la teleserie donde están los trascendidos, donde supuestamente no se sabe si el dueño, que es ¿cómo se llama? Sam Bankman-Fried. Sí, agarró sus cosas porque él estaba yendo en las Bahamas, agarró un jet privado y se fue a Argentina. Que es como donde como lo exiliados de los... Donde alojan a toda la gente. Oye, está la gente de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sabía que se había ido a Argentina. Dicen que Elvis Presley y Michael Jackson están en Argentina por ahí vagando. Entonces se fue a Argentina, que supuestamente se logró como desbloquear todo el tema de las salidas de plata solo en las Bahamas, que es donde está como todas las oficinas de FTX. Y también se está discutiendo la relación que hay entre, por ejemplo, no sé si viste, Héctor, la tipa que está encargada como de riesgo financiero de Alameda Research. Sí, que parece que es la pareja de él, po. Es la pareja de él. Pero el papá de ella es profesor del MIT y trabajaba con Gary Gensler, que es el presidente. Oye, pero se la hacen bolsa a ella con el otro, la hacen bolsa ahora, porque aparte tampoco lo que muestran en los memes que no es muy agraciada, pues, ¿cachai? Pero hay en la... No, pero ahora ¿sabéis que a mí no, obvio, pero a mí lo que me dio lata es que a los dos los reventaron a través de las redes sociales. Claro, ya. Bueno, nos apareció en todas las noticias por 3 días. Sí, pues entonces... No, y el drama es gigante. O sea, el otro día salió que... Lo hablamos con personal. No, la cantidad de inversionistas que se metieron. O sea, tenía BlackRock, está Tom Brady, que metió $650 millones y los perdió todos. O sea, brutal. Y... Está pensando si volver a jugar ahora. Sí. No, y es un tema, o sea, hartas cosas están pasando, y dentro de esto lo peor es que el inversionista de pie, el que metió poca plata o todo su ahorro en esto, es el que más pierde, hoy día la tarde estaba viendo varios youtubers que como que promovieron FTX y decían como, oye, este es el mejor exchange del mundo para meterse, y ahora tienen que salir a pedir disculpas porque la gente metió su plata y ellos son en el fondo, como se dice, cómplices pasivos. O sea, no es culpa de ellos, pero en el fondo promoviste esto y ahora tienes que hacerte responsable. No tenés como darte las manos al final para... No, y están todos los... Entonces, lo más divertido es que salió uno diciendo, no, si yo nunca promoví esto, y después le decían, pero si acá está el video, o sea, está el video donde sale acá el dice promoviendo FTX, entonces, no. Bueno, y lo más probable es que también ellos habían puesto dinero ahí también. Claro. El daño moral es gigante al final. No, lo que comentaban es que FTX creo que le pagaba sponsor importante a los youtubers. Creo que eran como $500,000 al año. Ahí para que Héctor le dure la guata que está juntando plata. Imagínate. Sí, es demasiada plata, y aparte, claro, lo que se genera es que, bueno, suben el precio, ellos van vendiendo y todo es trading. Pues al final, eso es lo que también pasa.
Es una burbuja, completamente. Y por eso se habla que al final el tema de las cripto pasa a ser un problema más de burbuja que... Bueno, ese es un tema, porque... Es que yo cuando lo pienso, de repente pienso que es un tema de liquidez, porque de repente una compañía que funciona como banco, que es lo que le pasó a FTX, que no era una mala idea, igual que Luna, el problema fue que se quedó sin dinero para poder hacerse cargo de toda la gente a la que le tiene que pagar por los retiros. Claro. Entonces, si ya no te podías hacer cargo de eso y tu principal negocio es entregar plata o hacer inversiones, no murió. Claro, sí. Y ahí uno podría considerarlo, ¿no?, como estafa piramidal o no. O no, depende de cómo tú lo habías visto. Ahí está la diferencia. Ahí está, porque según yo, hay mucha gente que está diciendo, las cripto, pero es la institución que está detrás de las criptomonedas, porque por ejemplo, no sé, lo que pasó con Lehman Brothers el 2008. Lehman Brothers cae y uno dice, el dólar, la culpa es del dólar. No, la culpa es de la institución que no que le entregó plata a gente que no tenía que entregarle plata, y en el fondo por eso Lehman Brothers cae, por eso cae Bear Stearns, por eso cae Fannie Mae, por eso en el fondo mucha gente sufrió, y después a los bancos los salvaron a todos. O sea, yo dudo que exista un salvataje importante ahora y los van a dejar caer, que en el fondo el otro día lo hablaba con la Natalie Mercado, y lo hablábamos con esto también, que yo decía es como la forma más pura de capitalismo, o sea, dejar que las empresas caigan y no salvarlas. Competencia, claro. Y qué difícil que más al final, sobre todo en un país que tiene parte de su PIB en servicios financieros, cosa que lo podemos ver, por ejemplo, en casi todo el mundo, sobre todo lo que vimos en la gran recesión con países como Irlanda incluso, que fue los países que más al hoyo se fue. No, y hay un tema también con lo que pasó, creo que con Islandia, que se metió un fondo también estadounidense. Islandia creo que entró en una crisis de deuda importante y también se fue a pique, pero bueno. Otro de los países que fue rescatado. Exactamente. Grecia, hay varios, sí. Oye, último temita para que lo tomemos en consideración, que van juntas varias, van juntas dos temas, porque el último yo creo que es un poquito más complejo. Lo que está pasando con Twitter y Elon Musk, que como que de Twitter está siendo controlado por Elon Musk, y Elon Musk sale diciendo, ¿sabéis qué? Voy a cobrar por las verificaciones por estos blue checks que están los influencers, por los influencers, y ahora no lo está cobrando. Hay muchas cuentas parodias que se están metiendo ahora, y creo que lo deshabilitó ahora durante la noche. Al mismo tiempo está despidiendo a gente, pero y salió diciendo que probablemente, si todo iba mal, Twitter iba a estar en quiebra durante el próximo año, porque habían temas de deuda importantes y habían pocas formas de poder generar ingresos, pero el uso de Twitter creo que está como en máximo histórico, lo que es increíble, como en un momento de crisis Twitter está como en máximo histórico. Me ganas de opinar. Y claro, o sea, en un contexto de recesión donde también tenemos a las empresas de tecnología echando gente tupido y parejo, o sea, el otro día... Claro, más de casi el 10% de la plantilla en las grandes empresas. Pero Facebook el otro día echó 11.000 personas, o sea, y una cantidad brutal de gente. Y bueno, ¿es eso o el congelamiento de las contrataciones? Entonces hay mucha gente que se está quedando sin pega. Más, imagínate tú, inversionista, que te pasa que te sube el precio de las casas, que en Estados Unidos el precio de las casas está subiendo. Te tocó metiste tu plata en FTX y trabajas y no sé, pues Meta, y te echaron la semana pasada. O sea, un drama, pero sí, no tenés de dónde levantarte. No, sí. No, se te suma todo. Entonces, complejo. ¿Cómo ves tú lo que está pasando con Twitter, Elon y las despedidas, los despidos? Más que es lo que te llama la atención. Sí, ahora estaba leyendo así como durante la preparación previa al podcast, y no, de verdad fue como complejo ver como el nivel de cifras que se manejaba así con términos de despido. Más 10, 11%, 14% Facebook con Meta, después de las caídas que tuvieron en bolsa, 25% de caídas, si no me equivoco. Claro. Y lo que decían ustedes, de que al final lo derivaron a unos 11.000 trabajadores menos, otros 30.000 trabajadores menos. No creo que empresa. Es un tema. Entonces se volvió un caos. Y yo creo un poco también es parte del riesgo que se está tomando en términos de la política monetaria y financiera, que al final
del día van de la mano sí o sí, de que cada vez van teniendo menos liquidez o directamente por ser otros factores van rentando menos y se van a pique, que fue lo que pasó con Meta, por ejemplo. Sí. Entonces, está súper difícil. Y el caso de Twitter en particular con él y un poco la caricatura con Elon Musk, es que claro, Elon Musk venía así como con la idea un poco anárquica, que siempre se ha definido así como medio anarcocapitalista, de ya ahora como vamos a ser todo privado, básicamente van a hacer lo que yo quiera y todos vamos a ser libres. Y al final del día no veo que sea tan así tampoco. Yo creo que va a seguir funcionando más o menos igual. Va a terminar como... al final Elon Musk va a terminar acomodándose al mundo tuitero más que el mundo tuitero a las pedidas de Elon Musk. No sé si se entiende un poco la lógica. Bueno, impecable. Oye, un gusto haberte tenido. ¿Alguna pregunta que nos quieras hacer a nosotros? Oye, sí. Según alguna vez como... ¿Qué le llamó la atención así como por invitar a este personaje de Felipe? Claro, que tenía harta gente obvio en Instagram, que tu contenido es bueno, que te preocupáis de entregar educación financiera, que son los temas importantes del podcast. Nosotros estamos súper preocupados también de, a través de este método de comunicación y prontamente ya ojalá en un 2023 más, poder seguir entregando este contenido. Entonces nos llama la atención que también haya gente que tenga la misma energía de poder desarrollar los diferentes temas. No, y al final del día lo que hacemos también cuando hacemos este tipo de entrevistas no es conocer solamente el profesional detrás, sino conocer al humano detrás. Entonces, por ejemplo, por eso hacemos como tratamos de preguntarte por qué hiciste esto, por qué no inviertes, porque entonces como que también es una forma que nosotros nos permite empatizar contigo, poder conocerte mejor y al mismo tiempo que el auditor o la gente que de repente no porque al final, a ver, el auditor a uno lo ve por la publicación que uno tiene, pero también te sirve a ti como para que tu audiencia te diga, ¿sabes qué? Mira, Felipe es estudiante y mira qué inteligente el cabro, qué bueno que haya como decidido hacer esto, qué honesto que diga que en el fondo estudió la carrera equivocada, porque uno no siempre tiene la valentía para decir eso. Entonces, más que nada por eso y por eso en general elegimos gente para que vaya a nuestro podcast o le preguntamos. También hay un tema de disponibilidad de nosotros, también hay un tema de tendencias, por ejemplo, no sé, pues si con el tema de las pensiones, a la gente que se dedica a hacer post de pensión es como más común que la inviten. Entonces por ahí va, o sea, no es como al final tratamos de poder abrir nuestro círculo y eso es como la gracia también. En ese sentido encuentro que está súper bueno y agradezco también así como la honestidad así como de... Y el punto de las preguntas al final, o sea, al final sí, como que estamos compartiendo un círculo similar. Claro, vamos en camino paralelo el tema financiero con el tema económico, pero claro, siempre nos vamos con la misma audiencia. No, claro, y al final del día lo que nosotros tratamos de hacer con él es porque, a ver, el podcast de nosotros, y lo hemos comentado, parte como tratar de capturar las conversaciones que nosotros teníamos cuando nos juntábamos a almorzar o nos juntábamos a hacer un asado. Pero también ir incluyendo gente, porque de repente uno habla con los mismos 5 o 6 amigos. ¿Sabéis cómo piensan ya, pues? Claro, entonces uno ya sabe, yo sé qué es lo que estáis viendo, o sé que tú no me puedes contar esto porque estás trabajando en eso y hay temas de confidencialidad que están detrás. Pero en el fondo ir abriendo este círculo te permite en el fondo ir conociendo distintas realidades, distintas gente, distintas expertise. Por ejemplo, yo con Héctor no somos expertos en todo lo que hablamos, pero tratamos de estudiar, tratamos de ir viendo, porque tu mercado inmobiliario yo poco sé, los temas de tributación tampoco, a mí no me manejo tanto en temas de tributación, pero todo es estudiable, en definitiva, como tú decís, si lo mismo que el Manquio una base para entender economía, y en la medida que vas aumentando tu conocimiento, después tenés varias bases y todo se te va haciendo relativamente más simple y fácil de captar. Claro. Obviamente, porque al final, si nosotros nos demoráramos en hacer un capítulo 3-4 días, no saldría... No sería funcionable, po. Claro. Es decir, ¿se entiende? Impecable, po. Eso. Claro, oye, y otra pregunta. ¿Por qué la fe? ¿Por qué no? ¿En comparación con qué? ¿Con la católica, dices tú?
o no en general, así como su opinión de... O sea, a ver, cuando a mí me pasó, en mi tiempo yo di estamos hablando, en mi tiempo, hace 10 años atrás todavía estaba la PSU, y yo tenía, cuando yo estudié cuando estaba en mi colegio, yo soy de un colegio particular subvencionado, no vengo así como de un colegio inglés o de un colegio, entonces como que yo me gané mi puesto para entrar a la universidad. Claro. Y yo siempre sabía que era o por los puntajes que uno va sacando, porque al final existe este proceso de autoselección. Yo sabía que era o la Católica o la Chile. Estandarizada. Yo encuentro que es muy penca el tema de las pruebas estandarizadas. Pero se hace en todo el mundo, o sea, tenéis que Ustedes, po. Sí, po. Pero yo sabía que era o la Católica o la Chile, y mi primo estudió en la Chile antes, estudió comercial en la Chile, 5 años más grande que yo, entonces cuando yo iba entrando él iba saliendo. Entonces en un momento como que la fui a ver, y como el hecho de como estar ahí y sentir como que me dio como el empuje final para poder irme para allá en vez de irme ponte tú a la Católica, y me ofrecían, o sea, yo me acuerdo que cuando salieron mis puntajes me llamaron de la San Sebastián, me llamaron de la Adolfo a ofrecerme becas, pero yo sabía que tenía que ir a la, no sé, algo me dijo que tenía que ir a la Chile, y ahora ya, espérame, ya hace un par de semanas atrás tuve como una epifanía donde me pasaron como cosas profesionales con otros profesionales de otras instituciones, y me pasó que en vez de porque hay gente que se arrepiente de haber entrado como a su universidad, yo me siento como entre más pasa el tiempo, más orgulloso me siento de haber elegido mi facultad, y más camiseteado me siento con mi facultad, lo que es raro porque hay gente que dice, no, nunca voy a volver a ese lugar, nunca más, pero... difícil. Es que no a la gente tampoco le gusta estudiar, weón. Claro. ¿Cachai? Y ese también es un tema. Pero a ver, tampoco es como que te lo estoy vendiendo así como, oye, es súper fácil entrar y mantenerse adentro. O sea, nosotros igual tuvimos que pasar por su... Sí. A mí lo que más me gustó, yo creo que el tema global, ¿cachai? Como el que podáis estar con todo tipo de gente, sí, que haya respeto, que existan... instancias diferentes para que la gente se pueda conocer. Tú también, eso me he dado cuenta cuando estuve en la universidad, que no todas las universidades te ofrecen poder compartir con tus compañeros, claro, o momentos de relajación. Por ejemplo, yo también estoy en el Adolfo Ibáñez. El Adolfo Ibáñez no existe como, no sé, una cancha o algo que la gente permita que haya comunicación. Entonces siento que eso también es un valor de la universidad, que los alumnos tengan poder en temas de que se puedan organizar, hacer cosas diferentes. Creo que no todas las universidades lo tienen, y eso también le da un punto a favor. Bueno, nosotros del día 1, como que la presentación de todo. Tú no hablas a nosotros tenemos súper buen pensamiento, porque yo amo la universidad. Yo también, pues a mí me encanta mi facultad. Pues, pero entonces, puede ser que hay gente que no le guste. Pero eso es interesante. Pero lo que te iba a comentar para que vayamos cerrando es que cuando nosotros, el primer día que entramos, nos llevaron como a los... ¿Cuántos somos? 600 que nos llevaron para la aula magna. Y te dicen porque el Andrés Bello fundó la Universidad de Chile porque decía que era el lugar donde todas las verdades se tocan. Y lamentablemente como que el decano en su momento, que era Manuel Agosín, decía, hay pocas instancias en Chile donde esto de verdad se cumple, y esta facultad es una de las facultades donde de verdad se cumple eso. O sea, tú tienes gente con pasado de pueblo originario, tienes gente que estudió en el Santiago College, tienes gente como yo que viene del colegio particular subvencionado, gente que viene de otras universidades, gente que viene de Isla de Pascua, gente que viene de Arica, gente que no puede ir a la universidad porque no le alcanza para ir para el metro. Entonces, como tienes todo el espectro, y eso igual te da como que tu formación es mucho más rica en comparación con otra universidad, y eso es lo que, por eso nosotros nos gusta tanto y lo encontramos tan interesante. Y sí, aparte también siento en el sentido público, ¿cachai? Siento un sentido público con lo otro, y siento que otras universidades no lo tienen tanto, independiente de eso, pero creo que, bueno, si el 30% de allá es de gratuidad, no por eso elegí la FEN. Yo creo que eso most posante es como muy post de todo lo que ha pasado, pero siento que, bueno, nosotros aprendimos todo esto en esa facultad, entonces inevitablemente también existe un cariño a que también, porque yo quiero la universidad, es porque uno también se desarrolla, pues, ¿se entiende? Es decir, te permite ir creciendo dentro de la sociedad.
Claro, era más instancia al final de crecimiento. 100%. Es decir, sin la educación no podría ser lo que soy hoy día. Entonces, desde esa parte, yo nunca tendría nada malo que decir. No, claro, y también está como este sentido, con esto lo hablábamos, y nos tocó ahora el fin de semana y nos tomamos con un ex compañero de universidad nosotros. Y también pues existe como este sentido como de camaradería, de decir como, oye, tanto tiempo, hace tiempo que no te veo, o sea, ¿qué es de tu vida? Entonces, independiente que no hayamos sido como amigos 100% cercanos, como que existe esa sensación de que compartiste ese espacio por un par de años. Entonces igual es algo como interesante. El lindo de que esa sensación al final, que yo por un lado como que siento un poco que haber vivido eso como con la San Seba y bueno, igual ahora como estoy saliendo a la carrera y como estoy interesando en el tema de economía, y de hecho, ¿por qué pregunto el tema de la FEM? Porque de hecho tengo un interés en meterme a la FEM. O sea, entonces, ¿pero estudiar pregrado? No, como posgrado. ¿Máster en finanzas? En economía. Magíster en economía. Ya estamos cosas serias. Compres un casco y una rollera. Claro, tal cual. No es tan, el máster en economía en la FED no es tan fácil, o sea, no es... No, sí, me imagino la dificultad. En ese sentido yo creo que estoy como el piso mínimo. Pero viviendo ingeniería, por último, si eres bueno con los números, te vaya a defender, eso yo creo que... Claro, eso sí. Y lo demás es puro apoyo, es puro empuje. Uh-huh. Eso, ¿alguna otra pregunta que tengáis para nosotros, Felipe? Yo creo que eso, sea claro, impecable. Me llamó mucho la atención sobre la respuesta a la última pregunta. Oye, lo que necesites también, sí, también nosotros felices de poder ayudarte y ojalá te hagas parte de la universidad, pues yo creo que siempre es bueno que vaya buena gente. Oye, agradecemos nuevamente al Pipe por haber venido a nuestro humilde programa. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Sí, bueno, que sigan a los chiquillos de Inversionista Millennial, tienen buen podcast, tienen buenos programas, y ahí de hecho tengo un compañero de universidad que sigue el programa, así que le mando un saludo a Martín. Saludos Martín, que nos sigue, gracias. Eso, y bueno, y también que sigan a sus auditores, que sigan a la página de Economía con Pipe, para que vayan conociendo más de temas, contingencia micro, macroeconómica, y hoy día ya estamos viendo más factores internacionales, así que ya se viene más de 3 Y te deseamos lo mejor en tu página y siempre confía en nosotros porque somos una comunidad y yo creo que eso es lo más importante, todos podamos desarrollarnos ahí. No, y de todas formas, muchísimas agradecerles totalmente a ustedes, César y Héctor, por la instancia que armaron acá. Yo la verdad lo disfruté, me reí, pude explayar sin problemas. Así que en ese sentido lo disfruté, lo pasé bien. Así que agradecido de la invitación. Bueno, agradecemos nuevamente al Pipe por haber venido. Los dejamos invitar a ustedes a que sigan a Economía en Pipe ahora en todas sus redes sociales. Con Pipe. Economía con Pipe, ok, Economía con Pipe. En todas sus redes sociales. Sigan a nosotros también. Tenemos nuestro Instagram, nuestro LinkedIn, nuestro canal de YouTube donde subimos los capítulos. Y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Que tengan muy buena semana. Nos estamos viendo. Chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.